Jesucristo, reinas con poder, soberano. Gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos estamos expectantes para lo que el Señor nos va a hablar hoy? Y estamos con la intención de recibir ese maná que el Señor nos trae, esa bendición de su palabra. Yo no quiero ser yo quien hable, sino que el Espíritu Santo sea quien transmita lo que el Señor quiere hablarnos hoy y que me use a mí como una vasija. Nosotros somos simplemente voceros de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te toca, gloria a Dios. Si la palabra de Dios te habla, gloria a Dios. Pero hay un propósito cuando el Señor habla, que es dirigirnos hacia una meta, marcarnos el camino a seguir. Y claro, obedecer lo que Él nos dice nos traerá bendición, porque Él no nos va a llevar nunca a una meta, digamos, a un sitio malo. Siempre nos va a conducir a los mejores pastos. Nos va a conducir a la meta, esa meta que Pablo consiguió y que dijo: he llegado, he peleado la buena batalla. La buena batalla, o sea, una batalla nunca se podría decir que una guerra, una batalla es buena, ¿verdad? Pero Pablo llama buena batalla porque es una batalla de fe, es una batalla de creer, es una batalla de confiar plenamente en lo que Dios dice. Y cuando Dios habla, reconocer la voz de Dios. Es importante que sepamos que Dios nos dirige para lo mejor, porque quiere lo mejor para nosotros. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y un Dios que ama a sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te ama. Aunque Dios también ama a toda su creación. Dios desea que toda su creación sea salva. Por eso quiere utilizarte a ti y a mí para llevar el mensaje de salvación a toda criatura, a toda persona que se cruce en nuestro camino. A veces perdemos el tiempo en contiendas internas, en si me ha dicho, que si ha dicho, que si ahora me enfado, que si ahora no le hablo, ahora no miro, ahora con este hermano no. Contiendas que el diablo nos tiene enredados para que no cumplamos el propósito que el Señor tiene para nosotros. El plan de Dios, se habla mucho del plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es que nos ha elegido con un propósito. Y ese propósito es que cumplamos su plan. Y su plan es llevar el Evangelio a toda la creación. Que todos tengan la oportunidad, si Dios te ha puesto en mula, que todos los muleños tengan la oportunidad de conocer al Señor. Que por sus manos haya pasado un folleto, o haya pasado quizá una palabra de aliento, o un buen testimonio, que quizás sea lo más importante. Transmitirles un buen testimonio y que las personas digan: esta persona está yendo a la iglesia de allá arriba, como ellos dicen, y hay un cambio en ellos, y que deseen ser como nosotros. Y lamentablemente muchas veces lo que desean es huir de nosotros por el mal ejemplo y el mal testimonio que damos. Y no me refiero aquí a nosotros, no os sintáis acusados, me refiero en general. Hay una apatía generalizada, además anunciada en la Biblia como señal de los últimos tiempos. Pero Dios siempre se reserva un remanente. ¿Sabéis lo que es un remanente? Algo pequeño, un pequeño grupo que es fiel al Señor, que ama al Señor por encima de todo, que piensa como piensa el Señor, que ama como ama el Señor. Dios siempre se va a reservar ese remanente. Yo quiero ser parte de ese remanente, no sé si tú. Por eso debemos movilizarnos, dejar la apatía, ese me da igual que tanto se oye hoy en día. Ese me lo has hecho, me la vas a pagar. Eso no está dentro del lenguaje
o de la actitud de un buen cristiano. El buen cristiano tiene la obligación de perdonar. El buen cristiano también debe pedir perdón cuando deba pedirlo. ¿Amén? Bien, pues vamos a seguir en la línea de las últimas semanas, porque considero muy importante la función de la Iglesia en los últimos tiempos. Jesús les dijo a sus discípulos y te dice a ti y a mí hoy, tienes que estar velando y orando porque estamos atravesando circunstancias muy difíciles. Es una necesidad, hermanos, que nuestras lámparas estén encendidas, que el aceite, la unción del Espíritu Santo no falte en nuestra vida, para que podamos precisamente tener esa fuerza, esa dinamita, ese poder para afrontar los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y es triste ver la gran apatía y la desgana que vive hoy en día la Iglesia. Es lamentable verlo y que se refleja en las reuniones y sobre todo se refleja en nuestra vida. ¿Sabéis que la Iglesia es el reflejo de los hogares? Como funcionemos en nuestra casa, en nuestro hogar, va a funcionar la Iglesia. Si en nuestro hogar hay desgana, hay apatía, hay desobediencia, hay desorden, ¿qué vamos a traer a la Iglesia? Pues lo mismo. Por eso hablábamos y seguiré hablando sobre la necesidad de levantar el altar familiar. No que vengamos a buscar el fuego a la Iglesia, sino que traigamos el fuego de casa para contaminar y contagiar a la Iglesia de ese fuego. Esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente quiere que le aviven. Un creyente quiere que le den de comer. Un discípulo anima a los demás, da a los demás, se entrega a los demás. Por eso Jesús nos llamó ¿a qué? ¿A ser creyentes? A ser discípulos. Un discípulo no tienes que decirle haz esto o haz lo otro. Un discípulo ve la necesidad y actúa sin que nadie se lo diga. Hay creyentes que yo llamo creyentes carretilla, que si no los empujas no se mueven. Y algunos, aunque les empuje, está la rueda tan atrofiada que no andan tampoco. Qué pena, ¿verdad? Por eso debemos motivarnos unos a otros a ser discípulos. Estamos estudiando precisamente en la escuela bíblica, estamos hablando sobre la importancia de ser discípulo. ¿Sabéis cuál fue el trabajo de Jesucristo durante 3 años y medio aquí en la tierra? ¿Sabéis cuál fue? Discipular a sus 12 discípulos, enseñarles, discipularlos para que ellos pudieran discipular. Se pasó 3 años y medio, de ahí la importancia del discipulado, hermanos. Debería venir toda la Iglesia a las clases de discipulado, porque es la esencia del cristiano, es la esencia de todo creyente. Todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Y debería ser esa sed que alguien nombraba esta mañana, ese deseo ardiente, porque la sed es un deseo ardiente de agua para saciar la sed. Ese deseo ardiente hace falta en nuestras vidas, hermanos, para desear lo que Dios desea, para amar como Dios ama, para respetar las autoridades como Dios dice que hay que respetarlas. Hay muchas cosas que podemos y debemos hacer, pero nuestra prioridad en el tiempo que estamos transcurriendo o pasando, sufriendo,
Es que debemos motivarnos los unos a los otros, como hablábamos la semana pasada, a llevar una vida de oración y de estar vigilantes, pendientes, que nuestras lámparas no se apaguen, que el fuego del Espíritu Santo siga ardiendo primeramente en nuestro hogar y que ese fuego lo traigamos a la iglesia. Imaginad 50 o 60 personas con una antorcha en la mano y que lleguen a la iglesia y junten todas las antorchas. Menudo incendio, ¿verdad? Pero el problema es que venimos con las antorchas apagadas. Queremos encenderlas aquí, pero así no funciona. No sé si estáis comprendiendo, hermanos. Os veo muy serio. ¿Sabéis por qué nos viene la derrota y el fracaso en nuestra vida cristiana y en nuestro ministerio? Una de las razones más importantes viene por permitir la apatía, el desánimo y la desgana. Permitir que eso se introduzca en la iglesia. Y también permitir que el pecado siga dentro de la iglesia. ¿Sabéis que cuando un miembro de una congregación o de una iglesia vive en pecado, la iglesia vive en pecado? Aunque tú no vivas en pecado, no, yo no tengo culpa. Hay un problema muy serio, hermanos, que es la permisibilidad, que es de lo que quiero hablar hoy. ¿Qué es permisibilidad? Permitir o no impedir lo que se pudiera o debería evitar. Cuando Dios llamó a Samuel, cuando era un niño, la situación del pueblo era deplorable, estaba fatal. Elí era anciano. Recordemos que Elí era sacerdote en el templo. Casi no podía ver. Y sus hijos, también sacerdotes, eran unos perversos que se aprovechaban de la gente. Elí les regañaba, pero era muy permisible y no tomó medidas drásticas que la situación exigía. La situación exigía que Elí tomara medidas contundentes para que el pueblo no estuviera en pecado. Hoy es lo mismo. No debemos permitir ser permisivos con el pecado, hermanos. No podemos. Y yo siento, cuando estaba preparando este mensaje, me sentía mal. Porque, ¿sabéis? Elí era sacerdote y también padre. Tenía doble autoridad sobre sus hijos, pero no la ejerció. Permitió que sus hijos hicieran lo malo. Se acostaban incluso con las chicas que velaban el tabernáculo del templo. Hijitos, no hagáis eso, que está mal visto. ¿Cuánta permisibilidad hay hoy en día en los padres con los hijos? Les dejamos que hagan lo que les dé la gana. Y eso es un tremendo error. En un hogar, si no hay disciplina, si no hay orden, si no hay obediencia a los padres, el hogar se derrumba. Porque somos permisivos. Al niño hay que dejarlo. Ya se hará grande y... Tremenda equivocación, tremendo error. A un árbol pequeño, si se tuerce, le pones una palanca, como yo digo, y el árbol se endereza. Ponte tú a enderezar un árbol con 20 años. No hay quien lo enderece. Esto habla de que debemos disciplinar a nuestros hijos, no permitirles ciertas cosas. Elí dice que les regañaba, pero no tomó ninguna medida drástica como es expulsar a sus propios hijos del templo. Hay muchas veces circunstancias
en que los que tenemos autoridad nos vemos obligados a tomar medidas drásticas, bien en nuestro hogar, bien si somos jefes en nuestro trabajo, bien como maestros en los colegios, en las universidades, o bien como pastores o ministros en la congregación. A veces nos vemos obligados porque estamos en autoridad delegada de Dios para tomar medidas drásticas contra el pecado. Y yo quizá me sentía preocupado. Decir, ¿me pasará a mí lo de Elí? ¿Sabéis lo que ocurrió? Luego veremos lo que le ocurrió a Elí, ¿verdad? ¿Sabéis cómo acabó él y sus hijos? Sus hijos porque eran perversos y Elí porque les permitió, tuvo permisibilidad con ellos. Primera de Samuel, vamos a ver la historia. Primera de Samuel, capítulo 2, a partir del versículo 22, vemos la historia del sacerdote Elí, que estaba en autoridad y también tenía una familia, sus hijos, que también eran sacerdotes. O sea que sobre sus hijos tenía doble autoridad, como he dicho. Primero era sacerdote. Tú como hombre, como cabeza de tu hogar, eres el sacerdote de tu casa. Y también eres padre. Tienes doble autoridad sobre tus hijos. No les permitas que hagan lo que quieran. Desde pequeñitos, cuando tienen 2 años o menos, tienes que empezar a disciplinarlos. Porque al final pasará lo que le dijo un profeta a Elí. Estás honrando más a tus hijos que a Dios. Cuando tú haces eso con tus hijos en tu hogar, estás honrando más a tus hijos que al propio Dios. Y eso es algo tremendo que trae fatales consecuencias al hogar. Dice el verso 22, pero Elí era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo de vosotros, pues hacéis, y esta es la clave, hacéis pecar al pueblo de Jehová. Los sacerdotes estaban pecando, pero en realidad por permitir ese pecado, todo el pueblo estaba en pecado. Si permitimos el pecado en la congregación, toda la congregación está en pecado. Se predica mucho, yo predico mucho, aunque se me acuse de lo contrario, yo predico sobre el pecado, sobre la vida de santidad de la iglesia, si no, no hay avance. No vamos a ver a Dios ni físicamente en un futuro, en la eternidad, ni aquí lo vamos a ver actuando si no vivimos en santidad. Y lo más grave, que tu pecado me contamina a mí, como parte del cuerpo de Cristo que somos, como parte de su iglesia. ¿Qué debo hacer yo como sacerdote, como autoridad? ¿Debo hacer lo mismo que hizo Elí? Vale. ¿Cometo pecado, ni pido perdón y como si nada? No, hermanos, no. Esto no funciona así. Yo no voy a predicar nunca un evangelio aguado, un evangelio que agrade tu oído. Yo voy a predicar el evangelio de Jesucristo. Y como él llamaba a los religiosos de su época, fariseos, hipócritas, que aparentéis lo que no sois. Y aquí si dices cualquier cosa, anda el pastor, qué poco amor tiene. Pues no, que me ha dicho esto, para ahora estoy una semana sin hablarle, o 2 o 3 o 4 meses.
A eso se le llama permisibilidad. Y yo estoy por hacer dos cosas. Permitir o no permitir. Ser permisivo o no ser permisivo. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Debo seguir permitiendo el pecado en la congregación? ¿Queréis que la iglesia avance? ¿Queréis que esta congregación repercuta en Mula? Pues todo pecado oculto, todo pecado en la congregación tiene que salir. Y arrepentirnos de una vez y empezar a trabajar del lado de Dios. Esto es un motivo de reflexión. Hemos leído al tomar la Santa Cena que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás en pecado? Tú sabes lo que es pecado, claro que lo sabes. Y no me digas que no sabes lo que es pecado. Engañar es pecado, adulterar es pecado, fornicar es pecado, mentir es pecado, criticar es pecado, murmurar es pecado, la queja es pecado. Pero todo eso no existe, ¿verdad?, aquí en esta congregación. Aquí no se critica a nadie. Aquí no nos quejamos de nada. Aquí nadie vive en pecado. Aquí nadie miente. Aquí nadie tiene que arrepentirse de nada ni pedir perdón por nada. Hermanos, repito, cuando un miembro de la iglesia vive en pecado, la iglesia está en pecado. De ahí la importancia de erradicar el pecado de la iglesia antes que haya graves consecuencias. Versículo 25. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgan, ¿verdad? Hay una contienda en la calle, dos hombres se pelean, dos hombres discuten, dos hermanos por una herencia, hay discusiones y están los jueces que juzgan. Y luego dice, pues, mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién tomará la decisión? ¿Por Dios? ¿Por Él? ¿Quién crees que tiene que tomar la decisión de erradicar el pecado de la iglesia? Decírmelo. La autoridad que Dios ha puesto. No luchéis contra la autoridad, porque estáis luchando contra Dios. Si yo actúo en falsa autoridad, predicando un evangelio que no es el evangelio correcto, si yo predico sobre algo que no es bíblico, podéis rechazar mi autoridad, podéis rebelarse contra mi autoridad. Pero si yo predico el evangelio que predicó Cristo, si predicamos el evangelio de los apóstoles, ese evangelio que Jesucristo estuvo discipulando 3 años y medio a sus discípulos y lo predicaron como Él. Pero eso, ojo, algo importante, empezaron a entenderlo todo después que Jesús partió, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo. Por eso sin la unción, sin el aceite en nuestras lámparas, es imposible entender lo que el Señor nos exige. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su Padre. ¿Cuántos hay hoy en día en las congregaciones que no oyen la voz del Señor a través de su pastor o de su maestro o de su ministerio? ¿Cuántos hay que pasan olímpicamente de lo que la autoridad dice? Y luego dicen, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo estoy bien con Dios. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Esos que llaman Señor, Señor,
y no hacen lo que Dios dice, cuando lleguen a la presencia de Dios, ¿sabéis lo que le va a decir el Señor? No os conozco. Predicamos en tu nombre echamos fuera demonios. No os conozco. No tuve una verdadera relación de intimidad con vosotros porque ibais a vuestra bola, haciendo lo que os daba la gana. Por eso no tuvisteis una relación conmigo y por eso no os conozco. Apartaos de mí, no quiero ni veros. Sería duro, ¿verdad?, que cuando llegáramos al cielo el Señor nos dijera eso. Pues prepárate y empieza, si tienes que hacer cambios en tu vida, empieza a hacerlos porque corremos ese riesgo. Corremos el riesgo que el Señor nos diga, no te conozco, Antonio, Pepe, Juan, no te conozco, vete de aquí, este no es tu lugar, porque has sido desobediente a mi palabra, has hecho lo que te ha dado la gana siempre, no has respetado la autoridad, no has respetado nada, y encima dices que en mi nombre echaste demonios, no los echaste tú, si echaste alguno, fue mi nombre. Pero contigo no tengo relación ninguna. Apoyé el nombre de mi Hijo Jesucristo, pero a ti no te puedo recibir porque no hiciste lo que debías hacer. Me llamabas Señor, Señor, pero hacías lo que querías. Qué tremendo, ¿verdad? Aunque Elí intentó reprender a sus hijos, Dios le consideró responsable porque permitió que siguieran haciendo lo que estaban haciendo, su mal proceder. Y entonces tuvo que venir un profeta y le declaró su futuro. Un futuro inevitable y fatal si no había un cambio radical, que por cierto no lo hubo. En el capítulo 2 del mismo libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el versículo 29, Dios, mirad lo que le dijo por medio del profeta. Porque habéis pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado, escuchad bien, has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, abusaban de las ofrendas, metían la mano en las ofrendas. Menudos sacerdotes, ¿verdad? Para su propio. Su pecado, el pecado de Elí, fue que honró más a sus hijos que a Dios. Se puso del lado de los hijos en vez de tomar el lado de Dios. A veces amamos tanto a nuestros hijos, queremos tanto a nuestros hijos. Algunos pastores quieren tanto a su congregación, entre comillas, que son permisivos con ellos, y eso es un tremendo error. Eso es previo al fracaso. Como padres en tu hogar y como pastor en tu congregación, si actúas así, es lo que viene por delante del fracaso. Hoy la mayoría de los padres cristianos prefieren honrar a sus hijos antes que a Dios, permitiéndoles hacer lo que quieran. La derrota viene y vino a Elí y a su familia, y nos puede venir hoy a nosotros por la permisibilidad que comienza en el hogar, en la familia, y luego es trasladada a la iglesia. ¿Tú crees que si tus hijos no te respetan en tu hogar, no obedecen, son rebeldes, me van a obedecer y van a ser sumisos conmigo? Imposible. Si no se someten a la autoridad del hogar, nunca se van a someter a la autoridad de la iglesia. Imposible. Por eso no debemos permitirles hacer lo que quieran. Por eso tampoco hoy como iglesia debemos permitir que el pecado siga arraigado en ella, porque hay pecado oculto, hermanos. Pero ¿sabéis lo que dice la palabra de Dios?
En Marcos capítulo 4, verso 22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Eso quiere decir que tarde o temprano todo pecado va a ser descubierto y todo va a salir a la luz. Por tanto, si todo al final se va a saber, arrepiéntete, dale un giro a tu vida, cambia de dirección, como dicen los GPS cuando te equivocas. La Biblia es un GPS que te está diciendo cada momento, cambia de dirección, que vas por el camino mal, que yo te quiero llevar a un sitio y tú quieres ir por otro lado, que no vas a llegar al sitio que deseas llegar, pero vas por el camino equivocado y seguimos tercos. Si tú pones en el GPS, voy hacia Caravaca, y vas en dirección contraria, todo el rato vas a estar escuchando, cambia de sentido, cambia de sentido, cambia de sentido. Pues lo mismo hace la Biblia con nosotros cuando no vamos por el camino correcto. Cambia de sentido, arrepiéntete y Dios te va a bendecir, porque Dios es un Padre amoroso. Dios perdona a todo aquel que se arrepiente. No caigas en la religiosidad que algunos tienen de decir que como Dios es un Padre bueno, al final nos va a perdonar a todos y todos vamos a ir al cielo, todos contentos. Para mí sería un Dios injusto, porque la justicia de Dios es darle a cada uno lo que merece. Dios te abre las puertas al cielo y te dice, para venir aquí necesitas el camino, necesitas a Jesucristo. Y Jesucristo te dice, Jesucristo que es el Verbo, que es la palabra de Dios, hecha carne, hecha un ser humano, te marca el camino a seguir. No busques otro camino. Hay un dicho que dice popular que todos los caminos conducen a Roma, pero al Padre solamente hay un camino. Tú puedes coger los caminos que quieras, pero para relacionarte con el Padre necesitas a Jesucristo. Necesitas el camino, que es Jesucristo, que Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, no hay otro camino. Yo soy la verdad absoluta, no hay otra verdad. Y yo tengo la verdadera vida para vosotros. Vida plena y abundante, vida eterna, Zoe. Ahora vamos a ver el lado opuesto. Vamos a ver la vida del propio Samuel, que debería ser un ejemplo para todos nosotros. La buena disposición que debe haber en todo creyente. ¿Sabéis cuál debe ser? Señor, habla, que tu siervo está dispuesto a escuchar. Háblame. Dios está hablando hoy. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿Y sabes lo que significa escuchar y oír en la Biblia? Obedecer. Habla, Señor, que tu siervo está dispuesto a obedecerte. Esa debe ser la actitud tuya y la actitud mía, la actitud de su iglesia de hoy. Dios llamó a un niño que había sido dedicado al Señor por sus padres, Elcana y Ana, Samuel, aun cuando no conocía la voz de Dios, porque era un niño, conocía y sabía la obediencia a un padre y a una madre, respetaba profundamente a sus padres, respetaba a los mayores, respetaba toda autoridad. ¿Qué hizo cuando escuchó por primera vez la voz de Dios? ¿Qué hizo? Se levantó y corrió hacia su autoridad, hacia el sacerdote, el sumo sacerdote, hacia Elí. Pero el ejemplo le viene de los padres, que es lo que tenemos que comprender y asimilar. Dice el capítulo 1 del mismo libro de Samuel, en el versículo 11, dice que Ana, su madre,
hizo voto, diciendo: Señor Dios de los ejércitos, voto es promesa, le prometió a Dios, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. El anhelo de esta madre era tener un hijo varón. Dice y le promete: yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos padres harían esa promesa y luego no la cumplirían? Pero veremos lo que hizo Ana. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí, el sacerdote, estaba observándola y veía su boca que se movía, pero no oía ninguna palabra. Ana hablaba en su corazón, hermanos. Ana derramaba su corazón en la presencia de Dios. Tenía una relación íntima. A ella no le pudo decir nunca al Señor: no te conozco, porque tenía una gran relación de intimidad, se derramaba delante del Señor. Y Elí, que la observaba, decía: está ebria, está borracha. Date cuenta tú la sabiduría y el discernimiento que tenía en ese momento Elí. Dice que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no con soberbia, ni con pataletas, como algunos toman pataletas porque el pastor ha dicho, la pastora ha dicho, que tal, que si la esto, que si lo otro, y ya no le miro, ya no le hablo, ya me voy, no quiero saber nada. Mirad que le dijo Ana: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Si todas las mujeres, iba a decir fuéramos, pero yo no soy mujer, si todas las mujeres hicieran eso, Dios les respondería. Ana, vamos a ver a continuación cómo cumple su promesa. Vamos a ir ahora al versículo 21 y vemos el ejemplo de cómo Ana honra a Dios por delante de su hijo Samuel. Dice: al año siguiente, versículo 21, Elcana, el padre, y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor. Era una tradición. Dice: pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. ¿Sabéis cuánto tiempo disfrutó físicamente Ana a su hijo? Desde que nació hasta que dejó de mamar, porque se lo había prometido al Señor. Honró al Señor por delante de su propia voluntad y de su hijo. Tremendo, ¿verdad? No sé si esto te emociona como madre. Entonces Elcana le dijo: haz como mejor te parezca, quédate aquí por ahora y el Señor, o sea, tienes mi apoyo y voy a orar para que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Elcana sabía que era una promesa difícil, deshacerse de su hijo, dejarlo en el templo, dejarlo al servicio de Dios por vida. Elcana sabía que a Ana le iba a costar, pero él la apoya y le dice: que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó, hasta que dejó de mamar. Versículo 24: cuando el niño fue destetado, mirad lo que hizo Ana. Ana lo llevó al tabernáculo en Silo para ponerlo al servicio de Dios. Si a Dios prometes, cumple lo que prometes y tendrás la bendición de Dios. Si a Dios prometes, no tardes
en hacer lo que prometes. Qué gran diferencia, ¿verdad?, entre Elí y los papás de Samuel, Elcana y Ana, ¿verdad? Hubo una gran diferencia. Cuando Dios llamó a Samuel, como hemos visto, Samuel fue rápidamente al sacerdote Elí. Dice el capítulo 3, verso 5 de este mismo libro: y corriendo luego Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Después de haber recibido el llamado de Dios, pero el niño no lo sabía. Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Esto ocurrió de la misma manera la segunda vez, pero vamos a irnos a la tercera, versículo 8. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino otra vez al sacerdote Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, a la tercera, Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven Samuel, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama de nuevo, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Que, como he dicho al principio, esa debería ser la actitud nuestra cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos hace un llamado a hacer algo. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Versículo 10. Y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces a Samuel: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: habla, Señor, porque tu siervo oye, escucha. Está presto a lo que tú me digas para obedecerte. Hermanos, cuando Dios llama a uno de nuestros jóvenes, a uno de nuestros hijos, debemos reconocer como padres y sacerdotes de nuestro hogar que es la voz de Dios, y que en vez de decir como Elí al principio: vete y acuéstate y déjame dormir, digamos como finalmente dijo Elí a la tercera: dile, cuando recibas la próxima vez la voz del Señor, dile: heme aquí, estoy aquí a tu disposición. Hermanos, creo que si nosotros como padres y sacerdotes, si dedicáramos a nuestros hijos al Señor, no de una forma ritual como hacemos cuando son bebés, que a veces hacemos religiosidad en eso, y allí incluso que dice que cuando los padres viven en pecado, que si no presentamos a los niños, que los niños qué culpa tienen, cuando no entienden que presentar a un niño al Señor es comprometerse a educar a ese niño en los caminos del Señor, que no nada le afecta al niño, que es un acto de entrega de los padres y de compromiso para educarlos en los caminos del Señor. Pero si esos padres andan en pecado, ¿cómo van a instruir o cómo se van a comprometer a educar a los hijos y ser ejemplo para sus hijos? Por eso, en vez de ese acto ritual que se hace, que, bueno, yo no digo que esté mal, pero yo considero que es una tradición y no es un mandamiento, sino que en los años más difíciles, que son los años de la adolescencia, es ahí donde debemos dedicar a nuestros hijos al Señor, ponerlos en la presencia de Dios, siendo ejemplo para ellos, llamarles la atención cuando hagan algo que vaya en contra de la disciplina y del orden en el hogar. Hay algunas casas que entras a la habitación de los hijos y parece eso el gabinete de los hermanos más. Está todo patas arriba porque no obedecen, esperan que los papás o la mamá le hagan la cama y le arreglen la habitación. Eso no es culpa de los hijos, es culpa de los padres, que no saben cómo tienen que disciplinar a sus hijos y ponerlos en el orden. Lo que le enseñas a tu hijo de pequeño, el orden y la disciplina en tu hogar, es como van a vivir ellos. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Padres, futuros padres. Yo, como no estoy casado todavía, a mí no me va esto, te va, porque es necesario que lo sepas para cuando te cases, que ya vayas instruido.
y que si en un futuro tienes hijos, que los tendrás, sepas cómo hacerlo. Amén. Por tanto, es importante cuando Dios llame a nuestros hijos que nosotros entendamos y sepamos que es Dios quien lo llama, porque andamos en una comunión espiritual con Dios y con nuestros hijos. Si no existe esa comunión, difícilmente vamos a entender cuando Dios llama a nuestros hijos, y vamos a hacer como Elí al principio: déjame tranquilo, acuéstate, ¿verdad? Por eso es importante, si dejamos que la llama del altar familiar se apague, no esperes que se encienda en la iglesia, porque esto no va a suceder. Yo diría que yo estoy contento con la generación que se está levantando aquí en esta congregación, estoy a gusto, porque veo que hay interés, un interés que hace tiempo no había. Los jóvenes iban a su aire, venían incluso forzados a la iglesia. Pero veo que se está levantando una generación, hermanos, que no quieren estar dormidos, que quieren moverse, que quieren ser utilizados por el Señor desde jóvenes, y eso es maravilloso. Yo oro para que se mantenga ese fuego ahí. Hay una generación que Dios está levantando en este tiempo, y vosotros sois parte de esa generación, jóvenes. Tenéis que coger ánimo. Un paso atrás, como suelo decir, ni para tomar impulso. Luchar, seguir. Hay problemas, claro que sí. Pero el Señor está contigo. Y Él te va a ayudar a que cumplas el propósito suyo en tu vida. David dijo: yo haré todo lo posible para que tu propósito, Dios mío, se cumpla en mi vida. A veces dejamos que Dios lo haga todo. No, tú tienes que poner de tu parte y decir, como decía David: estoy dispuesto a hacer lo necesario para que tu propósito se cumpla en mi vida. Jóvenes y no tan jóvenes, esa debería ser nuestra oración a Dios. Permitir, darnos la fuerza necesaria para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Por eso yo veo una generación, un pequeño remanente, sí, pero una generación de jóvenes que no quieren dormirse, que no están corrompidos, que no hay corrupción, y que están alerta, despiertos y dispuestos a trabajar para el Señor. Y eso a mí me enorgullece de poder ser pastor de esta juventud. Por eso os animo a seguir ahí, a no desfallecer, a seguir hacia adelante. Hermanos, estoy terminando. De los lugares, de los hogares donde Cristo ha sido exaltado y el fuego del altar familiar no se ha apagado, Dios va a levantar una generación nueva, una generación de siervos para este tiempo. Por eso, padres, avivar el fuego en vuestro hogar. No descuidéis el altar familiar, el orar con vuestros hijos. Y sobre todo si vuestros hijos son todavía pequeños, que ellos vean el ejemplo en vosotros. No esperes que Dios levante un gran ministerio en tu hogar si tú como padre o como madre no estás dando ejemplo. Por mucho que ores, si no eres un ejemplo para tus hijos, Dios no puede levantar, de ese hogar no puede levantar ningún siervo, a no ser que salga de ahí, se independice y entonces Dios pueda usarlo. A veces también Dios hace eso, saca a jóvenes de los hogares que no son ejemplo y los usa en su ministerio, pero tienen que salir de la falsa cobertura, de la mala cobertura de su hogar. No deis lugar a esto. Aviva el fuego en tu hogar. Como esposos, llevaros bien, hablar entre vosotros, comunicaros entre vosotros, prestar atención a los jóvenes, aún a los niños, que quizá tú no valores el problema porque tú lo consideras insignificante, pero para ese niño a lo mejor tiene de suma importancia que tú le prestes atención. No le des la espalda, es tu hijo. Y un hijo siempre necesita un padre.
A veces hay un concepto equivocado de que los padres tienen que ser amigos de sus hijos. Tienen que ser amigos, sí, pero primero tienen que ser padres. Si tú solamente eres amigo de tu hijo, estás dejando a tu hijo huérfano de padre. ¿Entendéis? Tienes que ejercer tu autoridad de padre, pero también tienes que ser ejemplo. ¿Estás comprendiendo? Quiero, para terminar, poner algunos ejemplos de cómo Dios levanta obreros cuando las cosas van mal. Estamos atravesando tiempos difíciles, hay tiempos muy peligrosos y Dios está levantando gente. Por ejemplo, antes de que la lámpara se extinguiera en Italia, Dios levantó a Savonarola. No sé si sabréis de él, pero fue un gran siervo del Señor que avivó el Evangelio en Italia. En Alemania, ¿a quién levantó? Cuando todo era difícil, a Lutero. En Inglaterra levantó a Whitefield y a Wesley. Susana Wesley, la esposa de Wesley, crió alrededor de una docena de hijos dedicados todos al servicio de Dios, de los cuales Charles y John Wesley, que nuestro pastor lo admiraba mucho, sacudieron todo el Reino Unido. Hermano, termino, si la lámpara de Dios se está apagando, es un serio problema. Si se apaga en el hogar, se apagará también en la iglesia. Como he dicho, las iglesias son un fiel reflejo de los hogares. Por tanto, no debemos permitir, hermanos, que la lámpara de Dios se apague sobre el altar familiar y que así siga y contamine. Esa falta de aceite, esa falta de luz, llega a la iglesia. Si en tu casa hay unción, esa unción vendrá contigo a la congregación y contagiarás quizá a aquellos que estén débiles en la fe o que tengan poco aceite en sus lámparas. Lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene y seguiremos hablando del tema de la conciencia, de esa luz, de esa voz, de esa lámpara que Dios puso en todos los seres humanos. Pero eso lo discutiremos y lo hablaremos la semana que viene.